Ok, el tema que vamos a ver es el estado de flujos de efectivo. Bueno, aquí está todo el material, ¿verdad? Que van a poder leer. Me voy a basar rápidamente en este. El estado de flujo de efectivo em, es algo diferente a los otros dos que hemos visto. Este es un estado que lo que me va a brindar es información respecto a uno de los recursos, bueno, posiblemente el recurso más importante que tiene la empresa, que es el efectivo, ¿ok? Es un estado más detallado que el balance general, por ejemplo, que es un balance que tiene que ver con toda la empresa y podría decirse que es similar en eso al estado de resultados o de pérdidas y ganancias que se enfoca en la ganancia, ¿verdad? Este estado financiero se va a enfocar en el saldo del efectivo, en cuál fue su movimiento en el periodo y cuáles fueron, digamos, los motivos del movimiento del efectivo. ¿Okay? Entonces, básicamente eso es lo que vamos eh, a ver en este estado financiero. Es importante que cuando hablamos de efectivo no estamos hablando solo de billetes que tengo en una caja fuerte, ¿verdad? Estamos hablando del dinero que tengo en el banco, ¿verdad? Depósitos a la vista, inversiones temporales y cualquier tipo de cuenta que sea equivalente al efectivo. Básicamente, las cuentas con las que yo puedo pagar, ¿verdad? Cuentas que son suficientemente líquidas. Ok. Vamos a ver rápidamente primero acá digamos, el formato, ¿verdad? Que tiene el flujo efectivo. Vamos a tener un encabezado, un cuerpo, como todos los estados, y un pie. En el encabezado siempre es importante, bueno, el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero y el periodo al que se refiere este estado financiero, ¿verdad? Eso es información básica que va a tener todo estado financiero. Vamos a ver que tenemos un cuerpo donde vamos a desglosar los motivos por los cuales se movió el efectivo en el periodo, el total del movimiento del flujo efectivo, le vamos a sumar el saldo inicial y nos tiene que pegar con el saldo final que tenemos en el balance de comprobación o en el balance general, ¿verdad? Terminamos con un pie, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad? ¿Quién elaboró y quién autorizó el estado financiero? Puede firmar el gerente, el auditor, el contador, el gerente financiero, ¿verdad? Ahí todas las personas que sean necesarias según la política de la empresa. Ahora sí, vamos a ver estos tres subdivisiones de dónde se movió el efectivo, ¿verdad? Para poder calcular el flujo total del efectivo. Aquí es donde ya entra la parte de análisis que hace que este estado financiero sea un poco más complejo que los demás, porque los otros, balance general y estado de resultados, tiene más que ver con un orden de colocar saldos de cuentas ya sea en ingresos o gastos o en activo, pasivo, patrimonio, dependiendo de cada uno de esos balances, mientras que aquí ya tenemos que analizar los movimientos que hubo en las cuentas para poder categorizar en qué actividad va cada uno de esos movimientos. Vamos a ver por acá primero las actividades de operación. Bueno, como la palabra lo dice, tiene que ver con la operación de la empresa, son movimientos que se tienen que ver con la operación normal de la empresa. Entonces, ¿cuáles son los movimientos de efectivo que vamos a ver en esta parte? Pagos en efectivo a proveedores de bienes o servicios, más los pagos por obligaciones contraídas con motivo de tales adquisiciones, ya sea que tengan carácter de cuentas o de documentos por pagar comerciales. Pagos a proveedores de bienes y servicios como alquileres, seguros, propaganda, material de escritorio, luz, transporte. Pago a trabajadores por sueldos y salarios. Pago de impuestos, regalías. Pago de intereses a proveedores. Ojo, a proveedores. ¿Por qué? Porque si son intereses a un banco, es una actividad financiera. Y pago de indemnizaciones, desahucios, donaciones. Esas son actividades operativas.
Vamos a tener posteriormente actividades de inversión. Entonces, ¿qué significa? Cuando yo voy a invertir principalmente en un activo fijo, podemos verlo ahí. Cuando yo compro un carro, cuando yo compro mobiliario, cuando yo compro computadoras, cuando yo compro acciones de otra empresa, ¿ok? Cuando yo compro un bono, esos son actividades de inversión. Bueno, aquí me detalla cuáles son las actividades de inversión que me ingresan efectivo. El cobro de un préstamo o depósito a plazo, ingreso por venta o cobro de un instrumento de crédito que se mantiene como inversión, el ingreso por venta de derechos o participaciones en otras empresas, o sea que yo compré una acción y la vendo, ingresos por ventas de activos como propiedad, planta y equipo intangibles y otros activos a largo plazo, ingresos en efectivos para la liquidación de anticipos y préstamos hechos a otras partes que no sean anticipos y préstamos otorgados por alguna institución financiera, ingresos en efectivo por contratos a futuro, contratos de opciones, contratos de recompra, excepto cuando los contratos se mantienen para propósitos de negociación o comercialización o los ingresos se han calificado como actividades financieras. ¿Ok? ¿Cuáles son las actividades de inversión que me van a disminuir o que me van a generar un egreso de efectivo? Ok, los desembolsos por préstamos concedidos o por la adquisición de títulos de crédito, pagos hechos por la adquisición de derechos en otras empresas, desembolsos por depósitos a plazo en instituciones financieras, pago por la adquisición de bienes del activo fijo tales como propiedad, planta y equipo intangibles y otros activos a largo plazo. Estos pagos incluyen los relativos a costos por desarrollo, capitalizados y propiedad, planta y equipo autoconstruidas, pagos en efectivo por contratos a futuro, contratos de opciones y contratos de recompra, excepto cuando los contratos se mantienen para propósitos de negociación o comercialización o los pagos se han calificado como actividades financieras. Y para terminar, actividades de financiamiento. Cuando hablamos de actividades de financiamiento, tiene que ver principalmente con obtención de recursos o el pago de recursos derivados de deudas, de pasivos o de capital. ¿Ok? Entonces ya por ahí nos da esa pista, ¿verdad? Vamos a tener por aquí ingreso de efectivo por financiamiento principalmente vamos a tener dos. Primero, cuando hay un aporte de capital o emisión de acciones y cuando tenemos ingresos de efectivo derivados de la emisión de bonos, contratación de una hipoteca o otros tipos de préstamos. Entonces, cuando tengo un aporte de capital o pido un préstamo o una deuda, eso es una actividad de financiamiento que me va a hacer ingresar dinero. ¿Cuáles son las actividades de financiamiento típicas que me van a egresar efectivo? Ok, el pago de dividendos, o sea, cuando yo tengo ganancias y las reparto entre los dueños de la empresa, eso es una salida de dinero por actividad de financiamiento. El pago de préstamos o amortización de una deuda, cuando yo disminuyo la deuda, yo tengo que pagar, entonces eso es una salida de efectivo. Y pagos en efectivo por un prestatario para reducir el pasivo insoluto relativo a un arrendamiento financiero. ¿Ok? Vamos a ver en la práctica, por aquí ya tengo un balance, un flujo efectivo realizado. Vamos a verlo por acá. Básicamente lo estoy haciendo con base a un balance de comprobación. Normalmente ya si estuviéramos en una empresa, es importante que tengamos bastante información. Como les comenté, este estado financiero es un estado financiero mucho más analítico que los anteriores, por lo cual es necesario que yo tenga mucha información, mayorizaciones, estado de resultados, para yo poder ver realmente, hacer un análisis de cada movimiento, ¿verdad? De dónde viene y para dónde fue, y ver si realmente es una actividad de operativa, si es una operación financiera, digo, de financiamiento, o si es una operación de inversión. Pero en este momento vamos a hacer el ejemplo con esta información que tenemos por acá.
La información que tenemos es este balance de comprobación al cierre, donde tengo aquí los movimientos y tengo aquí los saldos y tengo un balance de apertura que lo tengo por acá, ¿ok? No vamos a entrar en ver todos los registros, las mayorizaciones, ni nada más. Vamos a ver prácticamente el balance de comprobación, y con ese balance de comprobación y el de apertura vamos a proceder a hacer un balance adicional que nos va a ayudar, que es este balance de saldos. ¿Qué es lo que voy a tener aquí? Voy a tener un saldo inicial de cada una de las cuentas, unas que estaban en cero y las que tengo en saldo inicial. Esos saldos los tomo del balance de apertura. Voy a tener los saldos finales, esos saldos finales los tomo del balance de comprobación, y simplemente realizando restas, calculo la diferencia para conocer cuál fue la variación de cada una de las cuentas en el periodo. Aquí podemos ver que recordemos que el flujo efectivo se refiere al efectivo y a las cuentas que son similares al efectivo. En este caso tengo una cuenta de efectivo y tengo dos cuentas bancarias. Entonces tenemos que la variación total del efectivo fue de 6.605.490. Voy a iniciar entonces con el flujo de efectivo. Voy a ir aquí en orden para que lo podamos ver. Lo primero es el encabezado. No le voy a hacer el pie, ¿verdad? Porque, bueno, podría hacérselo. Ahorita se lo hago. El encabezado, es importante que yo determine el nombre de la empresa a la cual se le está haciendo este estado financiero. ¿Cuál es el estado financiero que voy a hacer? En este caso se le está agregando también que es por medio del método directo. Y el periodo para el cual estoy haciendo el estado financiero, o sea, estos flujos de efectivo, ¿cuándo fue que se dieron? ¿Ok? Ya teniendo el encabezado, procedo a iniciar con las actividades de operación. Entonces, recordemos que las actividades de operación las vimos ahorita. Vamos a verles por acá. Las actividades de operación tienen que ver prácticamente, bueno, con los ingresos y gastos, ¿verdad? Compras y ventas, pagos de salarios. Este detalle sí es adicional, intereses que tengan que ver con las compras, o sea, intereses que me cobren los proveedores. Entonces vamos a ver por acá, ya yo los tengo marcados, cuáles de esos movimientos son de operación. Tenemos por acá una cuenta por cobrar a empleados, significa que se hizo un adelanto de salario. Entonces recordemos que los salarios son salidas de efectivo por operación. Por aquí tengo una cuenta por pagar, significa que yo hice una compra a crédito o varias. Entonces este aumento en las cuentas por pagar es un movimiento efectivo por operación. Y por acá tengo que hubo una pérdida en el periodo de 808.000. Esa pérdida es operativa. ¿Okay? La vamos a catalogar como una pérdida de operación. Entonces sencillamente voy a colocar por acá estos tres adelantos de salario, compras a crédito y pérdidas del periodo. Vamos a ver. Es importante aquí la parte analítica, ¿verdad? Cuando yo hago un adelanto de salario, lo que está haciendo es salir efectivo. O sea, es un movimiento negativo. ¿Ok? Cuando yo compro a crédito, o sea, hice una compra, esa compra se ve reflejada en mis ganancias o pérdidas, pero no me generó una salida de efectivo. Entonces, esa compra a crédito, aquí yo la tengo que sumar. ¿Por qué? Porque no me generó salida de efectivo. Entonces, más bien me está generando un aumento del efectivo. Y para terminar, tenemos la pérdida del periodo, que obviamente la pérdida me va a generar una disminución de recursos. Vamos a ver, entonces, ya tenemos por acá el saldo del flujo efectivo por actividades de operación. ¿Ok? Después de las actividades de operación,
prosigo con las actividades de inversión. ¿Ok? Vamos a ver en el balance cuáles fueron actividades de inversión. Y yo entonces digo, bueno, tengo que ver aquí en qué invertí yo y veo que por acá tengo dos movimientos, uno que fue una compra de mobiliario y equipo y otro que fue una compra de vehículos. Este documento por pagar que está aquí, código de cuenta 221, teniendo poca información podríamos meterlo como una actividad financiera, pero como ya nosotros sabemos que estos 7 millones son un pagaré, no es una prenda si no me equivoco, que se hizo en la compra del vehículo, vamos a incluirlo dentro de la compra del vehículo. ¿Qué significa? Que cuando nosotros compramos el vehículo, no pagamos los 11 millones y medio. Significa que si nosotros a los 11 millones y medio le restamos 7 millones, realmente la salida de efectivo que se realizó por la compra del vehículo fueron 4 millones y medio. Aquí es donde es importante la parte analítica que tenemos que tener y aquí es donde se nos hace una diferencia entre este estado financiero y los otros que habíamos visto. ¿Ok? Entonces, ya con estos tres, ya sé que estos tres movimientos son de inversión. Recordemos que las inversiones tienen que ver básicamente con la compra y venta de activos fijos. Los coloco por acá. Tengo compra de mobiliario y equipo, la tengo aquí por 1.750.000. Cuando yo hice esa compra tuve que sacar efectivo para realizar la compra, por eso es que es un movimiento que me va a restar. Y por acá tengo la compra del vehículo. Importante que no voy a restar los 11 millones y medio que me costó el vehículo. ¿Por qué? Porque hay 7 millones que yo no he pagado de ese vehículo. Entonces por aquí solo van a ir los 4 millones y medio. Con esa información ya yo puedo sacar cuál fue el flujo de efectivo. Vemos que aquí hubo un flujo de efectivo negativo, o sea, fue más la salida de efectivo que el ingreso de salido por actividades de inversión. Para terminar, voy a colocar cuáles fueron las actividades de financiamiento que me generaron movimientos en el efectivo. Y podemos ver acá que las únicas dos que me quedan es un préstamo que me dio el Banco de Costa Rica y un aporte de capital que se hizo en el periodo. Entonces vamos a ver por acá esos dos movimientos y obviamente vamos a ver si a mí el Banco de Costa Rica me presta 1.050.000 colones, pues significa que me va a dar ese dinero, significa que esto es un movimiento que me generó efectivo. El capital social, cuando el dueño de la empresa aporta a la empresa, me está dando, ¿verdad? Está aumentando el recurso de la empresa. Por lo cual, estos dos movimientos son positivos y me están generando un, eh, un flujo efectivo positivo en las actividades de financiamiento. Para terminar, como lo podemos ver aquí, vamos a ver aquí el formato que tenemos del flujo de efectivo. Lo que nos queda es calcular cuál fue el total del flujo. Vamos a proceder con esa parte acá. Vamos a calcular el total del flujo. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente sumamos los tres saldos y estos tres saldos nos dan un flujo. ¿Flujo qué significa? El movimiento, aumento o disminución del efectivo total en el periodo. Posteriormente vamos a colocar cuál era el saldo inicial del efectivo. ¿Cuánto dinero tenía yo al principio? Tenía 6 millones. Entonces, si tenía 6 millones y el flujo efectivo, o sea, el movimiento efectivo me aumentó 6.650.000, sencillamente voy a hacer una suma y con esa suma tengo el total del saldo de efectivo. Lo podemos corroborar en el balance general y tenemos aquí un total de 12.605.490. Con esto ya tenemos que nos pegó, significa que el estado de flujo de efectivo me dio bien. Eso no significa que el estado de flujo de efectivo esté correcto. Podría ser que yo los adelantos de salarios, en vez de colocarlos aquí, los haya colocado aquí abajo,
que el capital, en vez de haberlo colocado en actividad de financiamiento, lo haya colocado en actividad de inversión, que las cuentas por pagar, en vez de ser por compras, sean por compra de mobiliario y equipo. Entonces esas compras por pagar no eran de operación, sino que eran de inversión. Entonces, para que vean cómo este es un estado financiero que es bastante analítico. Ahorita lo estamos haciendo con información bastante básica, nada más para ilustrarlo, pero digamos que en la vida real sí va a requerir, digamos, un análisis un poco mayor y que saquemos unas cuantas horas para analizar la información contable y elaborar correctamente el flujo efectivo. Para terminar, recordemos, elaborado y autorizado podría ser diferente, podría ser firma del auditor, firma de la gerencia, eh, etcétera, auditor interno y más. Pero vamos a ver, elaborado por y autorizado. Ok, básicamente con esto tenemos el estado del flujo efectivo como lo pueden ver. Aquí pueden ver la estructura y importante conocer cómo saber cada movimiento, si es una actividad de operación, inversión y financiamiento. Muy importante corroborar al final que el saldo final me tiene que dar igual que el saldo final de efectivo en el balance general o balance de comprobación que tenga la empresa en ese momento.